mientras deambulaba lentamente por el borde del camino cubierto de nieve, a veces cayendo hasta las rodillas en la nieve, Daria se sintió entumecida. Sus piernas se estaban enredando y atascando en la nieve, y tuvo que esforzarse para moverlas. Se estremeció y no supo cómo continuar o qué esperar. No tenía a dónde ir, y la idea de su bebé por nacer la asustaba. Después de semejante paseo, seguro que se enfermaría. Aunque no se enfermara, no tenía nada detrás de los hombros. Daria no conocía la ciudad y los autos rara vez pasaban, por lo que la esperanza de que uno de los conductores se apiadara de ella era escasa. El deseo de acostarse en la nieve y cerrar los ojos se hizo más fuerte, pero el pensamiento de su hijo la mantuvo en pie. Sabía que necesitaba vivir por el bien del niño, y se aferró a ese pensamiento. Después de resbalar sobre una costra helada cubierta de nieve, Dacia casi se cae, pero su abuelo logró levantarla. Dacia estaba segura de que hace un segundo no había nadie a su lado. Aunque en tal estado no habría prestado atención a los gitanos del campamento, la mujer trató de enfocar su mirada en su Salvador y sonreír. Pero incluso para eso, no le quedaban fuerzas. Parecía que todos los músculos de su rostro estaban acalambrados y nunca podrían moverse o mostrar emociones. Se sentía como si se estuviera convirtiendo en una figura de hielo, una estatua que los escultores tallan en invierno a partir de trozos de hielo en la plaza central. Gracias, dijo Daria ahogadamente. ¿Y a dónde vas? La niña le preguntó a su abuelo. No sé, nieta. Voy a donde me lleven mis ojos, respondió. Daria se sintió perdida y no sabía a dónde ir. Sus labios estaban azules por el frío, y sentía que nunca podría volver a volar. Su abuelo miró a su alrededor, como si tratara de encontrar una solución, pero no había nadie alrededor excepto la mujer embarazada perdida. Sé dónde estoy ahora, dijo. Tu negocio todavía está lejos de la civilización, y los autos rara vez pasan por aquí. Vayamos a mi mansión. Aunque es antigua, la estufa todavía se está calentando. A Daria ya no le importaba lo que le pasaría, incluso si este abuelo resultaba ser una mala persona. Después de todo, ella se congelaría en la carretera de todos modos, y ciertamente no sería capaz de proteger a su bebé. Sin embargo, este anciano no parecía una mala persona. ¿Podría haber alguien peor que su esposo? Daria pensó en cómo en un instante, un hombre tan querido llamado podía convertirse en un monstruo. Antes, Valentine no era así, pero todo se puso patas arriba muy rápidamente después de la muerte de su padre. Su esposo, hasta donde ella sabía. Él, siempre tomó el ejemplo de su padre. Incluso parecía que el hombre tenía a su hijo con la correa corta. Pero en cuanto no lo hizo, Valentín entró en un vestidor. La mujer sollozó al recordar lo sucedido hace solo unas horas atrás. Al enterarse de la traición de Valentín, Daria no pudo contener sus emociones incontrolables en su estado actual y le lanzó un verdadero escándalo a su esposo. Ella le gritó y dijo que definitivamente se iría y que él nunca podría perdonar la traición. Para sorpresa de su esposa, permaneció completamente tranquilo. Daria prometió que definitivamente solicitaría la pensión alimenticia y tomaría todo lo que le correspondía por ley. Su esposo, a su vez, solo sonrió maliciosamente y asintió como si le dijera que venga e intente hacerlo. Él no la engañaría tontamente. Tenía pruebas irrefutables de que estaba muy claro frente a ella. Le dijo a Dacia que lo acompañara a un lugar y que él le probaría todo. Las tranquilas palabras de Valentín sembraron dudas en el corazón de la mujer. Daria de repente pensó que tal vez realmente no lo sabía y decidió darle una oportunidad a su esposo. Después de todo, no eran extraños el uno para el otro. Estas fotos de otra chica y voces femeninas en su tubo no pueden significar nada. Entonces, Dacia trató de calmarse. En nuestra era de tecnología, esto no es posible. Tal vez alguien solo quería que su esposo comenzara a tener problemas en la familia y lo inquietara. Condujeron durante varias horas. Entonces Daria preguntó, comenzando a preocuparse, porque lo único que los rodeó durante la última hora fue un bosque impenetrable y ventisqueros hasta la cintura de donde definitivamente no podrá salir.
¿Por qué no me preguntaste si quería a este niño? De hecho, me iba a divorciar de ti, y lo sabes, querida. No ganaste mi fortuna para que ahora puedas tener algún tipo de pensión alimenticia, dijo Valentine con una voz tan tranquila que parecía que consideraba normal ese comportamiento. Daria empezó a temblar de miedo. Nunca había visto a su marido así. Le parecía que lo reemplazaba alguien más, como en esas mismas películas. Habían pasado varias horas y Daria comenzó a preocuparse. Lo único que los rodeó durante la última hora fue un bosque impenetrable y ventisqueros que les llegaban hasta la cintura, lo que hacía imposible salir. ¿Por qué no me preguntaste si quería a este hijo? De hecho, me iba a divorciar de ti, y lo sabes, querida. No ganaste mi fortuna para que ahora puedas tener algún tipo de pensión alimenticia, dijo Valentine. Con una voz tranquila que hacía parecer como si considerara tal comportamiento normal. Daria empezó a temblar de miedo. Nunca antes había visto a su esposo actuar de esa manera. Parecía como si hubiera sido reemplazado por otra persona, como en esas películas donde los extraterrestres se apoderan del cuerpo de una persona y desplazan su mente por completo. Valentine, ¿qué estás diciendo? Piénsalo. Estabas tan feliz por este niño, trató de razonar Daria con él. Había visto muchas noticias sobre cómo los esposos celosos se deshacían de sus almas gemelas y no quería convertirse en la heroína de una de esas historias. Pero no serían los celos de su marido los culpables esta vez. Querían mantener a su propio hijo. Disminuyendo la velocidad al costado de la carretera, Valentine salió del automóvil, lo pasó lentamente y sacó a la fuerza a su esposa del compartimiento de pasajeros, arrojándola al suelo cubierto de nieve. Regresó al cálido salón con un chillido, dio la vuelta al auto y condujo de regreso. Frost cubrió todo, y Daria sollozó mientras regresaba, pero entendió que simplemente no había ningún lugar donde esperar ayuda. Varios autos que habían pasado en la última hora ni siquiera se detuvieron o le preguntaron si necesitaba ayuda. Aunque Dash trató de detenerlos, a nadie le importaba la desgracia de otra persona. Pero, ¿qué podía esperar de los extraños? Si la persona más cercana y querida podía tratarla tan vilmente, ¿cuál era el sentido de las posesiones? Como dicen, ¿qué hizo el abuelo rico y alegre cuando se acercaron a la casa vieja, ennegrecida por el tiempo y desvencijada? Ya no son mansiones, pensó. Lo principal es que no necesito calor en las mansiones, le sonrió el abuelo a Daria cuando era más joven. Cuando la mujer entró a la casa de su abuelo, sintió que estaba a punto de derretirse debido al calor que comenzaba a penetrar debajo de su ropa, causando que se le pusiera la piel de gallina. Nunca había sentido tanto frío en su vida y tenía miedo de enfermarse de neumonía u otra cosa debido al frío. Su abuelo arrojó leña a la estufa y puso la tetera en la estufa. Mi nombre es Danila Grigorievich y vivo sola. Enterré a mi abuela hace 5 años, dijo. De repente, se quedó en silencio, se rascó la cabeza y parpadeó para quitarse una lágrima no invitada que rodó de su ojo. Compartir tu desgracia puede ayudar con algunos consejos. Tengo mucha experiencia, agregó. Daria le contó a Danila Grigorievich sobre el problema al que se enfrentaba, y él negó con la cabeza y suspiró profundamente. No despiertes al hijo todavía, murmuró en voz baja. Oh, no deberías haber hablado de pensión alimenticia durante una pelea. Está claro que todavía eres joven y la sangre hierve en tus venas. Sí, las hormonas están alborotadas en tu posición a tu edad, y siempre quieres responder con un insulto a un insulto. Pero a veces es mejor callar y pensar. ¿Qué sentido tiene hablar de eso ahora? Tienes suerte de que no te haya hecho nada peor. Tengo un esposo muy inteligente. Si él quería que te congelaras, ¿por qué te dejo en la carretera? ¿Por qué no en la plaza central de la ciudad donde habrá más gente? Lo más probable es que ni siquiera pensé en las consecuencias. Y solo actuó sobre sus emociones. Los hombres son así. Las mujeres lo tienen en apariencia, puede ser tranquilo, pero por dentro, un verdadero huracán está rugiendo. Tienes suerte de haberte topado conmigo. Una mujer camina sola. Al principio, pensé que había algún tipo de trampa aquí.
Te seguí durante unos 5 minutos, y solo entonces me atreví a acercarme y pedirte. Tal vez necesites ayuda. Puedes hacerlo, y cuando des a luz, pensaremos en cómo proceder. Daria se echó a llorar y comenzó a agradecer a Danila Grigorievich por su amabilidad. La última vez que el pueblo estuvo en la dacha, ya había crecido un poco. Algunos, como él, comenzaron a vivir aquí todo el año y luego también abrieron una granja no muy lejos. Hermoso en el centro de la ciudad, solo confié en mi hija, así que lo vertí. Sí, juré que vendería un departamento y me compraría una buena casa en los suburbios. Y tan pronto como recibió el dinero en sus manos, dijo, lo siento. Bien hecho, pero ahora tienes el único camino hacia el hogar de ancianos. Ya no te necesito. ¿Y por qué voy allí? ¿Hay alguien que me necesite allí? Y hay suficientes curvas propias hasta las oblicuas. Y hasta ahora mis brazos y piernas están funcionando, decidí instalarme en la casa de campo. Así, ahora vivo. Daria ayudó a Danila Grigorievich en la casa. Pero solo yo estaba cada vez más preocupado porque se acercaba la hora de una inspección programada y ella no sabía cómo llegar a la ciudad, no tenía dinero y no tenía que preguntarle a nadie. El otro día, se suponía que la licencia de maternidad del trabajo vendría del trabajo, todas las esperanzas permanecían en ellos usando el cargador de su abuelo. Daria cargó su teléfono y decidió encenderlo. De repente, el pago llegó antes de tiempo y Dashe también conocía bien a Valentina. El hombre partió muy rápidamente después de cualquier disputa con su esposa. Aunque se equivocó y la colmó de regalos como disculpa, ni siquiera dudó que esta vez no sería la excepción y su marido intentaría rogarle un golpe y perdón. Eso es justo lo que sucederá más adelante. Pero luego lo hará mucho peor con ella, no se comportará tan imprudentemente y definitivamente completará lo que comenzó. Un escalofrío pegajoso le recorrió la espalda. Daria tomó aire y suspiró profundamente tan pronto como el teléfono se encendió. Estaba muy sorprendida de que inmediatamente comenzara a recibir mensajes sobre llamadas perdidas. Pero lo más sorprendente no es en absoluto de Valentín, sino por alguna razón de su adjunto Yegor. No había pasado ni un minuto desde que el teléfono empezó a sonar. Gracias a Dios, Dashe, tenía miedo de que te hubiera pasado algo, comenzó a decir Yegor. Tú, ¿dónde estás? Está bien, Dashe, no te quedes callada. Siempre supo que le gustaba a Yegor, pero nunca se permitió mirar en su dirección porque ya había decidido dedicarse a su esposo. Ella eligió a su hombre, y Yegor ni siquiera insistió. Probablemente no estaba en sus principios morales invadir a la esposa de otra persona. La idea de la traición nunca surgió en su cabeza. Pero Valentín, aparentemente, siguió por valores completamente diferentes. Hola, Igor, ¿todo está en orden, vivo? Preguntó Valentín. ¿Te preguntaste algo? Dashe preguntó con voz temblorosa. No, no me dijo nada. Sí, ¿y cómo diría algo? Egor vaciló de repente, como si hubiera sacudido algo superfluo. Pero, ¿a dónde vas ahora? No volveré por nada. Así que no sabes nada, exhaló Yegor. Dash, solo mantén el control, ¿de acuerdo? Las palabras de un amigo la hicieron sentir incómoda. Dash ya adivinó que él compartiría con ella de ninguna manera buenas noticias. El caso es que Valentín se estrelló hace 3 días. No celebraremos un funeral hasta que te encuentren, pero no hay otro lugar al que tirar, sollozó Daria en voz baja. Por sus mejillas, lágrimas ardientes rodaron. Hace 3 días, Valentín se estrelló justo el día en que la dejó sola en la carretera. Con qué rapidez y crueldad fue superado por el boomerang del destino. Sin embargo, a pesar de cómo actuó el hombre con su esposa, Dashe se arrepintió sinceramente. Sus lágrimas no se detuvieron, y su rostro estaba húmedo por los ojos. Después de enterarse de la dirección de la casa de Danila Grigorievich, Daria comenzó a esperar a Yegor. Le prometió a su abuelo que definitivamente lo visitaría algún día y le agradeció nuevamente por su amabilidad. Porque si no fuera por él, ella habría muerto de un resfriado. Tuvo suerte de no enfermarse gravemente,
ya que escapó con una leve secreción nasal y enrojecimiento de la garganta. Las infusiones de hierbas de su abuelo eran mágicas y rápidamente ayudaron a entrar en calor y mantener alejada la enfermedad. De camino a casa, Daria le contó a Yegor todo lo que le sucedió en ese día desafortunado, y él no maldijo en voz alta por lo bajo. Si no hubiera muerto, lo habría estrangulado por esto, se lamentó Yegor, refiriéndose a la insensible escotina. Te dije durante mucho tiempo que no era tan fiel como crees, pero no me creíste. Pero ahora no tiene sentido repetir tus palabras. Gracias, abuelo, por salvarme. Te lo agradeceré personalmente, Daria. Por supuesto, la preocupación de Yegor era agradable, pero después de un matrimonio tan fallido, Daria ni siquiera quería pensar en una nueva relación. Además, acababa de enterarse de que su marido había muerto y ella, como única heredera, pronto recibiría una buena fortuna que necesitaba administrar. Por ahora, Daria aún no sabía cómo hacer frente a todo esto y cómo podría seguir viviendo. Nunca quiso un final así para Valentine. Pero ahora se sentía mejor al pensar que él ya no podía hacerle daño a ella ni al niño. El funeral fue como un delirio. Daria aceptó las condolencias y se sintió vacía por dentro, como si la hubieran destripado y privado de cualquier emoción. El niño se desarrolló normalmente y Dashe trató de aferrarse a él. Una semana después del funeral, fue con Yegor al abuelo Danila y le llevó una montaña de paquetes con una gran variedad de productos. Bueno, no deberías haber gastado tanto dinero en mí, el abuelo se secó una lágrima. Y no vale la pena gastar tanto. Después de todo, salvaste a nuestra Dashe, dijo Yegor, estrechando la mano del anciano. Y será mejor que la cuides. Si tanto te preocupa que nadie más la ofenda, yo me ocuparé de ella, abuelo. Ahora más que nunca, estaré de acuerdo. Dashe y Yegor intentaron no prestar atención a estas palabras. Pasó medio año y Dashe dio a luz a un hijo. El niño se parecía mucho a su padre, pero al mismo tiempo, la mujer creía que su carácter sería completamente diferente porque mucho dependía de la crianza. Yegor estaba constantemente cerca, pero Dashe no le permitió acercarse al meollo de los asuntos. Yegor tomó la empresa y trató de consultar con Daria antes de tomar decisiones importantes, pero lo más probable es que lo hiciera para encontrar una razón adicional para reunirse con ella. Después de todo, ella no entendía las actividades de la empresa de su esposo. De vez en cuando, Dashe y Yegor visitaban al abuelo. Dashe le presentó a su hijo, a quien también llamó Danila. Habiendo recibido la herencia de su esposo, Dashe le pidió a Yegor que encontrara una casa en los suburbios con una buena parcela para un huerto, un pequeño jardín y edificios para mascotas, si alguna vez quería tenerlos. Después de un mes y medio, Yegor encontró una casa ideal y Daria la compró. ¿Dónde puedo conseguir una casa así, hija? ¿Qué voy a hacer aquí? Estaré solo, dijo el abuelo, encantado e incapaz de creer que todo esto era para él. Danila Grigorievich, ¿cómo es que vas a correr por el patio con tu nieto cuando crezca? Sonrió Dashe, y el abuelo se echó a llorar y la apretó contra él. Dashe consiguió un abuelo amable a quien comenzó a considerar su padre, y el abuelo Danila encontró una hija y un nieto. Que sean parientes, pero no se te ocurre algo más relacionado. Con el tiempo, Yegor logró ganarse el favor de Daria y tuvieron una boda modesta. Fue este hombre quien le dio a su familia con la que ella siempre soñó, rodeándola de amor, cuidado y calidez.